¿Ustedes saben de dónde viene la palabra orientación? ¿De dónde viene la palabra orientación? Viene de Oriente. Tan fácil, ¿cierto? Esa etimología tan fácil. Pero ¿qué pasa en Oriente? ¿Qué pasa en Oriente? ¿Cómo? Sí, es un punto cardinal, pero ¿qué más pasa en Oriente? Todos los días sale el sol. Entonces, cuando nosotros nos llamamos orientadores, lo que estamos dándoles luz a esa persona que estamos orientando. Es rico cuando uno conoce las cosas porque las empieza a querer. Me lo enseñaron hace tan poquito y me dio tanto sentido y me pareció tan bonito. Un docente orientador lo que está haciendo es dándole oriente, sino que nosotros lo hemos manifestado dándole norte. Y eso sí como que lo entendemos más fácil, ¿cierto? Está dando un norte, no le encuentro un norte a las cosas. Pues nosotros como orientadores lo que damos es un oriente, una orientación. ¿Listo? Bueno, entonces me parece muy bonito lo que dice Aura María, porque la inteligencia emocional no es tapar las emociones. No es como decir, yo no puedo sentir esto porque mire cómo los niños lo hacen, no. No. La inteligencia emocional realmente es saber qué hacer con ellas, no es taparlas. Ojo, porque cuando yo las tapo, lo habla Eric Corbera en Psiconeuroemoción, un psicólogo, creo que es médico también, español, ya nos fuimos de Chile para España. Eric Corbera dice que cuando las emociones no se tramitan de manera razonable, de manera afirmativa, podríamos decirlo de esa manera, ellas empiezan a somatizarse en una gastritis, en un dolor de cabeza que ahora tiene un nombre más bonito. ¿Tengo una qué? Una migraña. Cuando estaba pequeño la migraña no existía. Y era el mismo dolor de cabeza, ¿cierto? Solo que ahora se llama más bonito. Entonces, ese mismo dolor de cabeza viene de situaciones mal tramitadas, dice él, ¿verdad? Que son situaciones mal tramitadas, situaciones emocionales. Entonces tiene un tema muy hermoso que lo pueden buscar, se llama Psiconeuroemoción. Eric Corbera. Y él tiene, no sé si el libro lo escribió él solito, eso sí, no lo he leído, pero tengo la referencia, se llama Un curso de milagros. Y es usted empezar a identificar cómo todas esas cosas que pasan con usted, las empieza a somatizar el cuerpo cuando usted no le da un propósito. Entonces, me lo contaron, eso no se los puedo decir ya con sinceridad porque no lo leí, me contaron que ahí estaba, me dijo alguien con el que estaba conversando, me dijo que por ejemplo el dolor de rodillas va muy asociado ¿a la qué? ¿A la qué? ¿A la culpa? No, yo no escuché eso, pero bueno, si lo escuchaste, ánimo. ¿A la qué? Eric Corbera, a la rigidez, a que yo no soy capaz de doblar la rodilla, por decirlo así. Entonces, cuando yo soy así como tan implacable, como que nada se me pasa, como que dice él, esto sí no se los puedo garantizar todavía porque no he hecho un estudio al lado de él, que empezó a tener dolores de rodilla. Cuando me trago las cosas, empiezo a tener problemas como por acá. Y el colon irritado, dicen también que va muy asociado a las situaciones no tramitadas. Entonces, si hablamos un poquito de neurociencia, que es uno de los aportes bonitos también que viene a hacer a la educación, y lo ven en el DUA, en el diseño universal de aprendizaje, entonces podemos ver se me fue la palabra y la quiero encontrar. Sí, un poquito más atrás, ayúdame. Bueno, listo. En esencia, lo que quería compartirles es que Eric Corbera ha estudiado un poco más de esto, así ya, en neurociencia. Entonces dice la neurociencia, ustedes saben qué es el estrés. Biológicamente, cuéntanos César. Biológicamente, ¿qué es el estrés? Bueno, cuéntalo como tú lo tengas. ¿Le paso el micrófono? Si nos lo presta Aura María, porque... Dame, ya Dios te pague.
César. Pues yo desde el desarrollo humano aprendí que el estrés es no asumir responsablemente tu vida, ¿sí? Las situaciones de tu vida. Y entonces, ¿qué lo genera? Pues cuando uno le llegan las consecuencias de sus actos y uno dice no sabe para dónde coger, termina, ¿cómo se llama? Hipertrofiado. Sí. Y entonces allí es donde se dice no se asume la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la solución para no llegar al estrés? A ese nivel. Y cuando yo actúe, tengo que saber bien claro qué consecuencia me va a traer ese actuar para asumirlo con responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Desde el desarrollo humano, la neurociencia nos viene a contar un poquito. ¿Quieres compartir? Dale, préstame el micrófono, César, gracias. ¿Les recuerdas tu nombre? A ellos, por favor, también. Muy buenas tardes, mi nombre es David Hurtado, docente de la institución educativa Altranal en Silvia. Bueno, lo que yo sé es que estrés es como una palabra ya acuñada desde la ingeniería, que es básicamente lo que estas estructuras pueden soportar de peso antes de caerse, ¿sí? Entonces, aplicado como lo dices tú a lo que es las personas, pues es, digamos, esos niveles de tensión que somos capaces de soportar antes de derrumbarnos. Qué bueno ese aporte, ese sí no lo tenía presente, gracias. Y la neurociencia le viene a sumar a esto, donde dice que el estrés es necesario. Bueno, menos mal eso no lo dijo yo, lo dijo Stanislao Bajrach, un neurocientífico argentino que estudió en Francia, que tiene un libro hermoso que se llama Ágilmente. Ágilmente. Stanislao dice, si nosotros no tuviésemos estrés, no nos levantaríamos de la cama. Necesito entonces un poquito de estrés. Lo que hay que utilizar es esa parte positiva del estrés, esa que me invita, que me lleva, que me acompaña a donde yo voy. Entonces, si lo vemos ya en términos más aterrizados, podemos decir que, no, cuidado con los juicios, podríamos decir, si lo vemos en términos más aterrizados, que yo necesito estrés. Y él lo dice, ojo con esos niveles de estrés. Cuando pasan de una cierta medida, se empiezan a volver negativos. Pero yo el estrés lo necesito, mira, para poder soportar estas columnas. Por eso me da sentido lo que te escucho y por eso también por acá lo que dice César. Entonces, cuando yo empiezo a identificar el estrés como algo necesario, empiezo a darle sentido práctico, empiezo a significarlo. Eso es lo que quiero que vean. Pero no vamos a hablar del estrés, vamos a hablar de las emociones. ¿Por qué? Y vuelvo ahora sí a donde venía. La neurociencia dice, el estrés es segregación exagerada de cortisol. El cortisol es un neurotransmisor. Entonces yo sí necesito cortisol para moverme, para levantarme, para ser responsable, como lo compartía César ahora, para empezar a generar esas disposiciones de responsabilidad. Pero cuando paso al extremo, entonces es donde la excesividad de cortisol me queda en el cuerpo y se empieza a ir a esos lugares. Aquí, y aparecen las úlceras que empiezan como ¿qué? Esa gastritis, no tengo una gastritis, tengo una acidez, empieza por la acidez. Más para allá, gastritis ya es como que hay algo identificado y sectorizado. Después van bajando, entonces decían que el siglo pasado, en el siglo pasado, la enfermedad del siglo, ¿cuál fue? El estrés. ¿Pero por qué? No era el estrés per se, no era el estrés de por sí, era el estrés asociado a las situaciones no tramitadas. Entonces empezamos ahora a ver cáncer bueno, esa palabra no me gusta utilizarla, trabajé en una clínica de cáncer y es bien fuerte. Empezamos a ver diagnósticos de colon, empezamos a ver diagnósticos de estómago. ¿Por qué? Porque ese cortisol en exceso empieza a buscar en dónde se ubica, empieza a buscar. ¿Y todo esto para qué? Para que empiece usted a identificar cómo sus emociones empiezan a jugarle una buena pasada o una mala pasada. ¿Por qué empecé a tomar todo esto? Por lo que estamos hablando de Corbera.
psiconeuroemoción. Con lo psicológico, con lo que yo hago, con mis procesos cognitivos, con mis conductas, yo empiezo a generar esas situaciones y las empiezo a somatizar. Me empiezo a generar situaciones positivas, porque puedo decir, venga, yo necesito ponerme pilas con esto, porque si no, me sacan. Yo necesito ponerme pilas con esto, porque de eso depende mi escalafón, por decirlo de alguna manera. Yo necesito ponerme pilas con esto. Entonces ahí estoy segregando cortisol y el cortisol necesario. Pero cuando me paso a pensar más de la cuenta y lo demás, entonces empieza el cortisol a segregarse en mayor cantidad y empieza a regarse. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de las emociones básicas, que son las que mueven estos neurotransmisores. ¿Listo? ¿Estamos? Algo que dijo Daniel Goleman era que lo primero que yo necesito hacer, es conocer la emoción. Conocer, a la cual nosotros, amigos académicos, le hacemos la pregunta, ¿qué? ¿Qué? Empecemos entonces. Entonces miren que visualmente identificamos el miedo, solo que no siempre lo queremos identificar. Entonces, cuando hablamos de miedo, necesitamos saber ¿qué? ¿Qué? Y la pregunta es esa, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Muy fácil, una emoción básica. ¿Qué es el miedo? Reacción ante una situación. Bueno, ¿qué es el miedo? Una emoción negativa, me encanta que digas eso. Guárdatelo ahí, ahorita me dices otra cosa. Solamente, ¿listo? Pero rico que lo digas, porque eso es lo que nos han enseñado. No tenga miedo, mijo. María, usted sí es muy miedoso. Sí, dime. Sí. El miedo nos lo han vendido como un peor enemigo. Claro. Es necesario. Entonces, listo, ahora sí ya veo que se me activaron. Ahora sí ya los encontré acá como los vi esta mañana. Bueno, entonces cuando hablamos de miedo, necesitamos saber ¿qué? Pues es una emoción básica, necesaria, que nos han dicho que es enemiga, yo veré si la veo como enemiga. Si nos han dicho que es negativa, vamos a ver si es que es negativa. ¿Listo? Entonces, cuando preguntamos qué, estamos declarando el miedo, algo declarativo. Pero ahora la pregunta que les quiero hacer es, ¿para qué? ¿Para qué es el miedo? ¿Para qué? Para prevenirse. Entonces prevenirse es malo. ¿Y entonces por qué me estás diciendo que el miedo era malo? Es negativo. Prevenirse es negativo. No te estoy poniendo en tela de juicio, no te preocupes. Quiero que lo reflexionemos. Me dicen que el miedo es negativo, que el miedo es el peor enemigo, y después nos damos cuenta que cuando me hago la pregunta ¿para qué el miedo? Empiezo yo mismo a decir que el miedo me previene. Es un estado que nos lleva a estar alerta. A estar activos. Exactamente, entonces quiero que ahora sí aterricemos. Me activa y me paraliza. Pues resulta que un señor que se llama, ya cambiamos de país, Antonio Damasio, neurocientífico podríamos decir, es psicólogo. Él dice en su libro, Y el cerebro creó al hombre, así se llama, Y el cerebro creó al hombre. Él dice en su capítulo de emociones que el miedo toma dos canales. Dependiendo como yo lo haya hecho, como yo lo haya aprendido, como lo dijo Goleman, entre los 4 y los 10 años. ¿Qué aprendí yo del miedo? Eso es lo que estoy haciendo hoy con el miedo, lo que aprendí allá. Tal vez hoy lo pueda empezar otra vez a reprogramar como lo dijeron ahora. Entonces, quiero que identifiquen que cuando el miedo entra por ojos o por la nariz, porque huele mal algo, o por los oídos, o por el gusto, por el tacto, el cerebro hace algo. Algo hace, algo. Entonces lo dice Damasio, que hace una cosa, si decide, ¿qué fue lo que tú dijiste? Paralizar, hace una cosa, y si decide actuar,
hace otra cosa, pero busca esos dos canales. Entonces mírenme acá, yo no sé si ustedes han visto cuando tienen miedo que hacemos esto, como que entre atacamos y nos prevenimos, muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque nos quedamos ahí. Precisamente el cerebro ha aprendido a sobrevivir, y si fuésemos a mirar el fin último del cerebro, a lo que está invitándonos es a conservar la existencia del hombre. La ley del menor esfuerzo, no sabemos si necesitamos más energía para más tarde, entonces hagámoslo poquito, hagámoslo despacio. El cerebro siempre está buscando que nosotros sobrevivamos. Él no sabe si más tarde necesita más energía, entonces ahorita la empieza a apagar. Y empieza así como los computadores, el protector de pantalla, empieza a descansar, a bajarle. A no ser de que yo le diga que lo necesito activo, y apenas me active, él vuelve y baja después. Vuelve y baja, descansa, despacio. Cada que yo le exija, él me sale, pero cada que él puede, baja. Entonces, por eso muchas veces dicen que cuando el cerebro está inactivo se cansa más, porque empieza por allá, como a divagar y a pensar. Y entonces mira, me la pasé durmiendo todo el domingo y el lunes amanecí lo mismo de cansado. Quiero que empecemos a identificar eso. Entonces, si volvemos otra vez a lo que estamos buscando, que es los para qué del miedo, yo necesito identificar cuál de los dos es la que me está dando más sentido, ¿cierto? Cuando hablamos de miedo, yo necesito a veces paralizarme, que inclusive si un devorador me va a devorar, valga la redundancia, y yo siento miedo paralizante, yo me quedo así. Y la culebra pasó. Entonces el mismo miedo me ayudó a no moverme. Pero si yo hubiese atacado, entonces ¿dónde está que yo la mato? Y eso es lo que quiero que identifiquemos. Entonces, ya la situación de que el miedo es bueno o malo, ya depende. Entonces empezamos a relativizar lo que hemos aprendido de las emociones. Entonces a nosotros los papás nos decían, mijo, usted no puede tener miedo, pilas. Pero realmente ellos no habían pasado por acá. Ellos de pronto no habían leído a Damasio, ¿cierto? Y entonces empezamos a darnos cuenta que muchas de esas cosas nos las han transmitido. Entonces sigamos hablando del miedo. El miedo paraliza, pero el miedo también dispone. Desde la evolución del cerebro, cuando hablamos del cerebro racional, los primeros hombres, según lo que nos cuenta la teoría evolucionista, los primeros hombres, ¿qué era lo que tenían? Unas armitas. Y con eso se defendían de todo, ¿verdad? Entonces, cuando era chiquito, ánimo que le damos. Cuando era grande, tenía dos opciones, que fuera la que construiste tú y tú. O paralizarme o atacar. Entonces, ¿qué hace el miedo? ¿Qué hace el miedo? Manda toda la irrigación sanguínea a las manos y a los pies. Manos y pies o manos o pies. Y o pies. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace por conservación. Entonces vuelvo y hago. Cuando yo tengo miedo, lo primero que hago, y lo tiemblo y me vibra. Dale. Sí. Pero ahí estaríamos hablando de la reacción. Ajá. ¿Pero esa reacción no sería algo innato? Innato. Sí, por ejemplo, porque hay personas que dicen, no, es que mi manera de reaccionar ante eso es así. Claro. Y las otras personas dicen, o sea, reaccionan diferente y por muy, o sea, quieran reaccionar de otra manera, siempre va a tener la misma reacción. Claro. Por eso lanzo esa pregunta. Pero bien que lo traigas. ¿Recuerda lo que dijo Goleman? Que entre los 4 y los 10 años lo aprendimos, tal vez sea inconsciente. ¿Cierto? Tal vez sea inconsciente. Y después una persona me lo contestó diciendo, esa sí no lo puedo decir porque no había nada escrito, que desde la 5ª semana de gestación ya el cerebro estaba aprendiendo situaciones comportamentales. Entonces, si te respondo a la pregunta de decirte si es innato, de una u otra forma, no fue como que, sí, nací con él así por ósmosis, no. Algo tuvo que haber pasado por el cordón umbilical que a mí me empezó a generar esas pistas de reacción. Eso es lo que quiero que vayas. O sea, cuando yo digo innato, sí, nací con esas situaciones, como que venían en mi ADN, pero en el ADN tuvieron que haber entrado. ¿Te da sentido esa respuesta que te doy? Gracias. Dale, te paso el micrófono, Ahorita me cuentan. Bueno, una de las cosas de los trabajos que estamos haciendo nosotros en nuestra función diaria es esa, ¿no? Entonces, de esas emociones básicas, una de esas es el miedo. Y el miedo
tenemos tres opciones, No. mis colegas que me ayuden. Tenemos tres opciones, ¿no? El ataque, la huida o la sumisión. Eso, como dijo el compañero, es innato. Y eso viene de un proceso, puede ser de memoria histórica, como tú lo dijiste ahora, pero también puede ser aprendido. Porque yo aprendí de mi casa que cuando veo la culebra, yo salgo corriendo, grito, busco la escoba y la mato. O me quedo quieta. Ajá. O me puedo quedar quieta, Ajá. ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el trabajo que hacemos a diario? Es buscar cómo esa emoción innata logra respirarse para que salga del cerebelo y se ubica aquí adelante, donde está la El razón. neocórtex. Y a partir del aprendizaje en vivo, logro modificar mi comportamiento y logro darle respuesta a eso que tú hoy nos estás sacando de lo innato y nos estás tratando de mirar otras posibilidades de entenderlo, de racionalizarlo y de vivirlo. Entonces, lo que puedo, gracias, deja el micrófono ahí. Entonces, lo que puedo entender, y ya se los había dicho temprano, es que estas reacciones emocionales yo las puedo empezar a modelar. No es fácil, pero es un proceso consciente, y darle, y darle, y darle. Entonces, cuando venga la culebra, yo tengo tres opciones, ¿cierto? Como tú lo decías, atacarla, quedarme quieto, inmóvil para que no me perciba, o abonarle 50.000. Eso es lo que quiero que identifiquen. Eso es lo que quiero que identifiquen, que usted es el que decide. Y pasamos ahora, después de haber identificado el para qué, quiero que ahora identifiquemos ¿qué será? ¿El qué? No, el cómo, lo procedimental del asunto. Lo procedimental del asunto. Y ahí Goleman estaría hablando de administración. Administración emocional. Entonces, para poder empezar a cumplir con lo que llamamos inteligencia emocional, podríamos decir que lo primero que yo necesito es conocer la emoción. ¿De cuál estamos hablando? Ok, entonces, conozco el miedo. Sí, por acá dijeron, es un gran enemigo, lo conozco. Por otro lado dijeron, me paraliza, lo conozco. Eso quiero que identifiquen, Cuando hablamos de declarar qué es el miedo, tenemos una situación. Qué bueno esto que dicen por acá. Entonces, cuando yo digo, conozco, ahí me hago la pregunta, ¿yo lo conozco? No, cuando yo... Sí, lo siento. Cuando yo no conozco el miedo hace conmigo lo que quiera. Me paraliza, me frena. Después digo, oiga, ¿y yo por qué reaccioné así? No, es que tuve miedo. Pues claro, porque no conozco. Primero no sé cómo es el miedo, cómo se siente y cómo lo voy a sentir. Y aquí démosle cabida a Maturana cuando dice, y me encanta esto, que la emoción es la primera en esa triada. La emoción es la primera. Después pasa por el cuerpo lo resiente, lo percibe y después la palabra empieza a dar reporte, empieza a hablar de eso. Y ahí es lo que decíamos ahora, los reportes personales. Volvemos y lo retomamos. La emoción es la más rápida, viene con el sistema nervioso autónomo, después llega la corporalidad y lo percibe. Mira, acabé de cambiar la respiración, ¿qué pasó? Ah, claro, es que viene esa persona que yo no quiero ver porque es que tengo un disgusto con él. Empieza a caminar con ese miedo, de encontrarme con alguien, ¿cierto? Ni siquiera pues porque le deba, ni mucho menos. Y por último, las palabras empiezan a dar fe. Entonces aquí es donde lo que estábamos hablando y empecemos a encontrarle sentido, el tema de las incoherencias que vimos en el árbol. Entonces, yo siento una emoción, el cuerpo me lo muestra, me puse pálido y se me secó la boca. Y después se dicen, ¿qué te pasa? Nada. Y esa incoherencia la resiente el cuerpo y nos acostumbramos, porque entonces en la casa decían, mijo, usted no puede mostrar el miedo, ¿cómo se le ocurre? Van a pensar que usted es un timorato, un miedoso, van a empezar a decir cobarde. Y entonces nos enseñaron a que el miedo es más fácil esconderlo.
Entonces por eso te doy razón cuando te escucho decir que la emoción es negativa, que el miedo es negativo, porque no nos lo han enseñado a tramitar. Quiero que se vayan con esa palabra, tramitar la emoción. Yo la estoy sintiendo. El primer paso para empezar a tramitarla es reconocerla, o sea, preguntar qué estoy sintiendo. ¿Qué exactamente? En este caso, para el ejercicio, métanse conmigo. ¿Cuál es el ejercicio en este momento? ¿Cuál es la emoción? El miedo. Porque te va a robar. Ah, bueno. Micrófono, ¿lo necesitas? Pero eso sí es aprendido. Los pánicos, las fobias. Aún aprendido. De lo que se llama desensibilización. No que cambian el término ellos. Ajá. ¿Sí? Sí. Por prevención. Sí. Entonces siempre no va a ser el mismo la reacción del miedo. Bien, bien. Y aquí viene el otro elemento, y esto es del aprendizaje. De esto habla un poquito Samper de Subiría, que no tiene nada que ver con las emociones, pero es lo que traemos. Y es las situaciones de aprendizaje. Entonces él pregunta, ¿qué aprender? ¿Para qué aprender? Entre otras cosas que pregunta, pero quiero que lo sinteticemos acá. ¿Cómo aprender? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Y a esto es lo que llamamos lo disposicional. Y entonces ahí te hago la pregunta sin necesidad de que me la respondas. ¿Por qué cuando son situaciones con tus hijos las afrontas diferente? ¿Y por qué cuando es la rata la afronto diferente, sabiendo que es la misma sensación? Por esto. Porque aprendiste que en unas situaciones eso sí y en otras situaciones eso no. Pero la emoción es la misma, el petróleo. Es el mismo petróleo que acaba de emanar, la misma emoción. Cuando yo siento miedo, estoy haciendo lo mismo, el cerebro está enviando lo mismo. Ya soy yo el que decido qué tanto, inconscientemente, qué tanto dejo que salga de esto, que esta es la adrenalina, si mal no estoy. La adrenalina es la que sale cuando tengo miedo. Entonces me parece muy bonito, y eso también lo dice Damasio, que lo que hace cuando toma el canal de la huida, el primero que se bloquea es el del dolor. Y por eso salimos con una pierna en 3 partes astillada. ¿Y qué? Y no nos damos cuenta. Cuando después, venga, ¿qué pasó? Uy, ahora sí me está doliendo. ¿Verdad? Entonces mire cómo el cerebro se encarga, por eso me encanta ese libro, se llama Y el cerebro creó al hombre. Y cómo el cerebro se encarga de dar esas pistas emocionales, cómo se encarga de hacer esas cosas por mí, que si yo las empiezo a hacer conscientes, ¿se acuerdan de lo primero que les coloqué acá? Cuando las empiezo a hacer conscientes, empiezo a tener inteligencia emocional. Cauca, territorio de paz.